de Cristian Carrasquel, quien es secretario de Cultura del Centro de Estudiantes de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Un gusto recibirlo, bienvenido. Un gusto estar acá, muchas gracias por el espacio y bueno, para poder hablar de la universidad. Por supuesto, justamente antes de entrar a la entrevista le preguntaba a Cristian de cómo se encontraba en este momento la estructura que fue derrumbada, o que se derrumbó, mejor dicho, en el mes de junio en el pasillo de la Universidad Central de Venezuela, este techo que se desplomó. Me decías que aún no hay solución. No hay solución todavía a la situación del techo. Hace unos meses realizaron unos trabajos de desmontaje, pero no se ha podido avanzar en la misma su recuperación debido al tema del presupuesto y que la universidad no cuesta primero con un presupuesto para el tema de los profesores o para el tema de las reivindicaciones estudiantiles, y cuando se trata de estructura es mucho más dinero y es mucho más complicado poder realizar un trabajo adecuado. Claro, tenemos más de un año y 2 meses aproximadamente desde el desplome de esta estructura. Totalmente. Cuando vemos este tipo de problemática, además de este techo como referencia, ¿qué otras deficiencias, qué otras necesidades tiene esta universidad? Bueno, la universidad en general tiene varios problemas, pasa por varias etapas. La crisis universitaria que vive la Universidad Venezolana afecta gravemente a la Universidad Central de Venezuela. Sería primero una crisis estructural, como podemos ver con el derrumbe del techo, se muestra como la falta de mantenimiento y el poco accionar incluso que se vive dentro de la universidad es lo que afectaba a estas estructuras. El tema del techo, el tema de que no se contaban con unos protocolos de mantenimiento durante el tema de la pandemia, cuando por lo menos al principio la cuarentena radical impedía que los trabajadores pudieran acercarse. Vimos como la universidad se pudo ver en un estado muy deteriorado, y más allá de la crisis estructural también está la crisis de los salarios, que no viene tanto del lado de la universidad, sino que viene más por un tema de presupuesto, que no se le asigna completamente como debería, y también está la crisis académica que atraviesa la academia venezolana propiamente, la Universidad Central de Venezuela, por un tema de deserción estudiantil, por una deserción profesoral, que no da las capacidades para que verdaderamente se puedan seguir generando una gran cantidad de profesionales dentro de la universidad. ¿Se ha podido mantener las clases a distancia en este tiempo de confinamiento, en este tiempo en donde estamos viendo semanas radicales y semanas flexibles en Venezuela? Ha sido complicado el proceso de poder llegar a ver clases virtuales en la universidad. No ha sido fácil y no se ha dado desde el primer día. Es algo que tuvo que llevar un proceso de primero poder informar a toda la comunidad estudiantil de que era un proceso de ver clases a distancia. Nunca lo habíamos hecho, la Universidad Central de Venezuela no tenía esta modalidad y fue un proceso que nos tuvimos que ir adaptando poco a poco. Ni siquiera fue solamente los estudiantes que nos tuvimos que adaptar, fueron los profesores, fueron las autoridades. También tenemos un contexto muy en contra que nos juega, que es el tema de la conectividad en este país. Entonces eso impide muchísimo ver las clases. Hoy en día no toda la universidad está viendo clases a distancia, no todos pueden hacerlo, algunas tienen que ver prácticas en la semipresencialidad, pero sin embargo se han logrado algunos avances, pero no es suficiente. Por eso es que siempre hablamos del tema de la semipresencialidad para la Universidad Central de Venezuela como el camino a que se pueda incluir una mayor cantidad de estudiantes que esperan poder regresar a clase. Cristian, ¿cuál crees tú que fue la mayor dificultad para adaptarse a estos tiempos? ¿El internet, la conectividad o realmente el desconocimiento de la modalidad virtual? Yo creo que ambos. Porque el tema de ver clases a distancia no es simplemente conectarse a un Zoom y escuchar una clase y luego hacer una tarea. O sea, el tema del proceso de aprendizaje en presencial no es lo mismo que a distancia, y eso es algo que aprendimos no al principio de las clases a distancia, sino muchísimo tiempo después. Incluso un semestre después que fue de prueba y vimos que nuestras capacidades no estaban al tanto porque no estábamos formados o preparados para este momento. También va por una parte de falta de voluntad de algunos profesores de dar clases, de algunos estudiantes de poder recibir las clases, pero esta falta de voluntad también reside en los problemas que tienen para verlas, los temas con las fallas de servicios de luz, la conectividad a internet, y que muchos durante este proceso de cuarentena se han enfocado en hacer otras cosas. Han trabajado, han enfocado su vida en algo más que sea netamente la universidad y no les da tiempo o no encuentran cabida en este momento para ver clases a distancia porque simplemente deciden o han decidido esperar a poder volver a la universidad y ver clases en presenciales. Vamos a ver cómo es esta modalidad que ustedes exponen de semipresencial. Ya se había anunciado en nuestro país que hay la posibilidad de activar las clases en el mes de octubre. Vamos a ver las propuestas que nos traen ustedes del Centro de Estudiantes en la próxima parte. Vamos a una pausa aquí en Primera Página, su primer punto informativo. Cristian Carrasquel nos seguirá acompañando, quien es secretario de Cultura del Centro de Estudiantes de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Preguntas, comentarios, redes sociales, @Primera Página, etiqueta Primera Página. Ya regresamos. Más de Primera Página, su primer punto informativo, nos sigue acompañando Cristian Carrasquel, quien es secretario de Cultura del Centro de Estudiantes de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Nos decía que la mira hasta el momento ir a clases semipresenciales. Se ha anunciado un regreso a clase en el mes de octubre.
Además, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué piden ustedes para este regreso a clase en esta modalidad semipresencial para la Universidad Central de Venezuela? Bueno, desde la comunidad estudiantil y específicamente de los equipos políticos que hacemos vida dentro de la Universidad Central de Venezuela, hemos discutido ya hace mucho tiempo la verdadera necesidad de poder tener clases semipresenciales. Y es como discutíamos en el segmento anterior, que hay estudiantes que no pueden conectarse a internet porque tienen falla de servicio, porque están en el interior del país, y su única alternativa para poder seguir avanzando en la universidad es ver clases dentro de la universidad. Por eso, así como pasó con el proceso de clases a distancia, creemos que el primer paso para poder iniciar el tema de la semipresencialidad de la universidad es iniciar una campaña dentro de la universidad sobre qué es la semipresencialidad, que bueno, las autoridades la conocen no como semipresencialidad, sino como bimodalidad, porque ves clases a distancia y ves clases de manera presencial, para que la comunidad verdaderamente sepa en qué estaríamos entrando, sepa qué protocolos tendríamos que seguir, porque si bien no dentro del proceso o dentro del plan para poder impulsar la semipresencialidad está seguir exigiendo un proceso de vacunación para toda la comunidad universitaria y a los profesores, al personal administrativo, a los estudiantes, eso sigue siendo súper importante, es un medio para un fin que sería la semipresencialidad. Pero en semipresencialidad podemos actuar con el esquema de vacunación que existe todavía y lo primero sería poder informar sobre qué es el proceso de semipresencialidad, cómo estaríamos actuando, cómo estaríamos trabajando para poder llevar esa discusión, no nada más algo entre los estudiantes, sino poder llevarlo a las localidades, a sus autoridades, a los consejos de facultad, a los consejos de escuela, para que sean esas autoridades en las localidades que decidan, que discutan y que verdaderamente puedan aprobar. Porque desde arriba del Consejo Universitario no hay como una línea o una estrategia a seguir sobre cómo avanzar en este proceso, sino como que se les delegó la decisión a ellos. Entonces, por eso es importante discutirlo aguas abajo para que verdaderamente se pueda entrar en ese debate y se pueda aprobar en el corto plazo. ¿Han tenido la oportunidad de estar incluidos en el plan de inmunización en nuestro país? Algunos sectores de la educación han tenido el llamado a la vacunación. ¿Cómo ha sido en la Universidad Central de Venezuela? La Universidad Central de Venezuela no ha sido convocada propiamente o ha estado dentro de un plan, un esquema para que esto ocurra, sino ya estaríamos avanzando en ese tema de poder llegar a una semipresencialidad más pronto que tarde, porque eso es súper importante, ya que la mayoría de los profesores, hay muchos profesores y personal administrativo que supera la tercera edad. Son personas mayores que no pueden exponerse a ese riesgo del COVID y si estaríamos en ese proceso, de hecho, sería muy positivo para poder llegar a la universidad, avanzar y poder no solo simplemente quedarnos en la semipresencialidad, sino capaz a principio del año que viene poder superar una barrera y poder ver clases de manera presencial completamente. Pero no hay un plan o un esquema que se nos haya incluido o que haya sido invitado a una mesa, por ejemplo, la comunidad estudiantil o la representación estudiantil a discutir estos hechos de la universidad y tampoco ha sido como informado de parte de las autoridades que esto mismo está ocurriendo. Entonces ha sido nulo el accionar en ese punto. Bien, vamos a irnos a esta hora, 6:54 minutos de la mañana, a la participación de la audiencia. Nos seguirá acompañando Cristian Carrasquel para responder sus inquietudes. Rosa. Así es, Daniela, a esta hora de la mañana hay muchas preguntas y comentarios a través de la red social Twitter con la etiqueta Primera Página y vamos a leer de inmediato sus comentarios. El primero de ellos del señor Ramón Ramos, el líder. Él le dice, ¿qué está pasando con la infraestructura de la Universidad Central de Venezuela que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y el deterioro es evidente? Hay algunas fallas estructurales graves en la Universidad Central y lo pudimos ver desde el año pasado con el desplome del techo caído del pasillo frente a Tierra de Nadie. La mayoría de ellas se deben a la poca capacidad de acción que tiene el COPRED, que es la comisión o la dependencia de la universidad que está encargada del mantenimiento de las obras, porque como es declarada Patrimonio de la Humanidad, tiene un organismo encargado dentro de la universidad para tales fines. Pero tiene poca capacidad de respuesta y poca capacidad de acción debido a los temas del presupuesto destinados a la universidad, además de las fallas y en el accionar de las autoridades que no se han planificado y no han actuado a tiempo sobre estos hechos. Y aún así, luego del desplome del techo caído, vemos cómo la universidad se ha seguido deteriorando de manera estética y las autoridades o las dependencias de la universidad no han respondido a estos hechos y han sido los estudiantes los que han tenido que dar la cara y han tenido que accionar para poder cuidar y mantener la universidad, aunque no sea totalmente nuestra responsabilidad, pero tenemos que hacerlo por el cariño y por el sentimiento que tenemos por la UCB. Hay otra pregunta del señor Bolívar Divisa. Le pregunta lo siguiente. El gobierno dijo que ahora sí van a dar inicio a las clases en las universidades. ¿Usted vive la realidad como están ellas? ¿Están aptas para recibir a los alumnos o como siempre se trata de más populismo político? Es complicado. Yo creo que nunca hemos estado, por lo menos hace unos años, en unas condiciones 100% óptimas para ver clases. Sin embargo, seguíamos por la resiliencia que tiene la Universidad Central y que tenemos los estudiantes y sobre todo los profesores que tienen vocación en seguir ir dando clases, pero con un salario que no es digno para los profesores, con unas condiciones que no existen para los estudiantes,
con unas reivindicaciones que verdaderamente están desaparecidas hace mucho tiempo. No hay un tema de un comedor universitario, no hay un transporte. Las condiciones son muy mínimas por el tema de los problemas de transporte en el país, por las conexiones para poder verdaderamente estudiar en casa, no hay luz, no hay internet. Siempre han sido muy paupérrimas estas condiciones, pero sin embargo seguíamos porque era el único camino que teníamos para poder rescatar la academia y para poder rescatar nuestro futuro, seguir estudiando dentro de la universidad. Tenemos que volver a clases independientemente de que, digamos, no tenemos todas las condiciones, porque si tenemos una parte de ellas, significa que podemos seguir labrando ese camino. Hay otro tuit del señor Manuel Santiago. Él lo pregunta lo siguiente: tengo una duda, buenos días. ¿Por qué si la universidad es autónoma no se autofinancia? ¿Y qué pasa que no protestan contra Cecilia Arocha, la dictadura de Cecilia Arocha, que no llama a elecciones? Bueno, en la Universidad Central verdaderamente hay muchas opiniones diferentes, es muy plural, y las opiniones en contra de las autoridades nunca faltan. Así como podemos decir que hay unas personas o un gobierno que no le da el verdadero presupuesto a la universidad y le ha asfixiado y atacado hace mucho tiempo a través de sentencias y ha tratado de violar su autonomía. También reconocemos que dentro de la universidad hay autoridades como la rectora Cecilia García Arocha, que incluso va a entrevistas y habla del buen estado de la universidad, cuando sabemos que esto es totalmente falso, cuando sabemos que la universidad se nos cae a pedazos de manera estructural, la academia cada día está más agonizante, los estudiantes estamos en la universidad y protestamos, pero no conseguimos ese espacio de debate entre nuestras autoridades todo el tiempo para poder decir las verdades de frente. Pero también reconocemos que sobre el tema de la autonomía de la universidad es importante desligarnos de la figura del Estado, porque hace mucho tiempo ya se nos quedó corto el poder depender de un presupuesto que nos asignen. Sin embargo, estas mismas autoridades que no dan el avance a la innovación y a la verdadera propuesta y al debate junto a todo el resto de la comunidad son las que no permiten que estos espacios se puedan dar. Hay otra pregunta del señor Denis Chuque. Él le hace la siguiente acotación con la etiqueta primera página y una pregunta. Dice: los estudiantes pasaron más del 90% del año escolar en sus casas. Hoy en día ya todos son bachiller en ciencias. ¿Usted considera que los estudiantes de hoy en día están bien preparados para ingresar a las universidades tras este año escolar y medio desde casa? No lo sé. Yo creo que el tema de la educación siempre ha sido un poco complicado, el tema de la educación media, en el que las personas no están 100% preparadas para el tema de la universidad porque el sistema educativo no les brinda las capacidades para poder entrar a la universidad. Es algo muy básico en general, independientemente de sea la carrera la que elijas, la carrera que desees estudiar. El bachillerato no te da todas las oportunidades, no te da todas las capacidades, no te da todas las herramientas, independientemente de que estemos en un contexto de pandemia o no. Claro que esto lo agrava mucho más porque las personas no se dedican 100% cuando están en sus casas a verdaderamente estudiar. Y cuando volvamos a las universidades, estas personas que se están graduando este año no van a volver enseguida, porque estamos hablando de que el tema del ingreso a los nuevos ingresos a la Universidad Central de Venezuela, por lo menos en la Escuela de Estudios Internacionales, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se ha visto detenido desde que comenzó la pandemia. Son unas 3 cortes de nuevos ingresos que están ahí en espera y eso retrasa muchísimo el hecho de que las personas puedan estudiar. Una persona que se está graduando este año, que se entra a la universidad, tiene que esperar a que volvamos a clases presenciales por lo menos para que se puedan dar esos procesos. Y sería básicamente unos 2 años de espera para poder entrar a la universidad. En que se merma su deseo de estudiar, de poder ingresar a la universidad, de poder continuar sus estudios, y esto afecta muchísimo, bueno, el tema del nivel de desarrollo y profesionales que podemos tener en este país. Queremos agradecer a la audiencia, queremos agradecer a Cristian que nos acompañará el día de hoy. Gracias por acompañarnos aquí en Primera Página. Muchas gracias por la invitación, de verdad agradecidos por el espacio. Cristian Carrasquel nos estuvo acompañando, él es secretario de Cultura del Centro de Estudiantes de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, parte de lo que expone de la realidad de esta casa de estudio llamada la casa también que vence las sombras. Ustedes, gracias por la sintonía, la participación. A la pausa regresa nuestra compañera Rosa Colmenares, estará con nuestro segundo invitado de la mañana de hoy.